Amigas, amigos, por razones de tiempo, por un ejercicio que vamos a llevar a cabo más tarde, me toca a mí representar a todo el movimiento en esta ocasión. Muchas gracias de todo corazón a todas, a todos ustedes que vienen de muy lejos, compañeras, compañeros de Yucatán que viajaron 28 horas, lo mismo compañeros de Chihuahua, Sonora, Baja California, Quintana Roo y de todos los estados del país. Coahuila, Chiapas, Tabasco, Oaxaca, Puebla, todos, Guanajuato. Muchas gracias a todas, a todos, por mantener una inquebrantable fe en la lucha para transformar a México. Expresamos de nuevo nuestra solidaridad con los afectados por las inundaciones en distintas partes del país. Sigamos ayudando a nuestros hermanos en desgracia de Guerrero, Veracruz, Tamaulipas, Sinaloa y otros estados. Reafirmamos nuestro respaldo a las maestras y a los maestros del país. Que luchan con dignidad por sus derechos. También nuestro apoyo sincero a los trabajadores electricistas injustamente despedidos y a todos los mexicanos que defienden el territorio, los recursos naturales, los derechos políticos, laborales, colectivos y humanos. Son ya muchos, mujeres y hombres conscientes de que las llamadas reformas energética y hacendaria significan un retroceso histórico. Quieren regresarnos al pasado para cancelar nuestro futuro y el de nuestros hijos, nietos y el de las generaciones por venir. Sabemos cada vez más, cada vez se entera más gente que la reforma al artículo 27 de la Constitución significa, como ellos mismos lo afirman con cinismo, la posibilidad de otorgar contratos de utilidad compartida en la exploración y la perforación de pozos petroleros, es decir, quieren compartir con las compañías petroleras extranjeras las ganancias del pueblo y de la nación. Sabemos también que para compensar el desfalco que dejaría el traslado de la renta petrolera hasta el 50% a empresas extranjeras,
pretenden aumentar impuestos para recaudar 250,000 millones de pesos y al mismo tiempo aumentar el déficit público en 1.5% del Producto Interno Bruto para contratar deuda pública por otros 250,000 millones de pesos. Es decir, su plan es obtener de los bolsillos de los mexicanos y endeudando al país 500,000 millones de pesos, cantidad equivalente a lo que se entregará en utilidades a las compañías petroleras extranjeras. Pensamos que es un agravio, una canallada, pretender aumentar los impuestos sin combatir la corrupción y sin eliminar primero el gasto superfluo y los privilegios de los altos funcionarios públicos. Consideramos que ya es tiempo de que sea el gobierno el que se apriete el cinturón y no la gente. Insistimos, es inmoral que haya gobierno rico con pueblo pobre. Asimismo, estamos conscientes, cada vez más ciudadanos, de que la reforma al artículo 28 de la Constitución busca privatizar la refinación del petróleo, privatizar la petroquímica, el gas, privatizar la industria eléctrica, así como la distribución, la comercialización y el transporte de los energéticos. De esa forma, nos dejarían sin la posibilidad de utilizar al sector energético como palanca del desarrollo nacional para poder industrializar a México, para crear empleos en nuestro país que tanto se necesitan y para reducir el precio de las gasolinas, del gas y de la luz. Por eso hemos dicho que si nos quitan el sector energético, estarían desangrando a México. También hemos advertido que si se abren de par en par las puertas a las grandes corporaciones petroleras extranjeras, la llegada de esos nuevos actores traerá una pérdida de soberanía. Si los más recientes presidentes de México han sido, como este dominio público, títeres de los potentados nacionales, con el arribo de quienes pretenden convertirse en los nuevos amos de México, los próximos mandatarios, sean quienes sean, quedarían completamente sometidos o pasarían a ser simples adornos o floreros a los cuales se les dejaría, si acaso, funciones reales como de jefes de policía o de encargados de la recolección de la basura. Por todas estas consideraciones es que nos oponemos a la aprobación de la reforma energética si antes no se consulta a los mexicanos. El día de hoy, ustedes han depositado en urnas las hojas de firmas de muchos ciudadanos que demandan ser consultados sobre este importante asunto del que depende el destino del pueblo y de la nación.
todos hicimos la tarea, me consta, porque muchos de ustedes traen sus hojas. Esta es la mía, la que me tocó a mí, la tarea de recoger firmas. Tenemos que depositar estas hojas antes de irnos en las urnas. De una vez lo voy a hacer. Mañana se dará a conocer cuántas firmas se juntaron y desde luego, si les parece, vamos a continuar con esta campaña hasta que sea necesario. Vamos a seguir recogiendo más firmas. Informo a ustedes que el pasado lunes 23 de septiembre se entregó un escrito a la oficina de la presidencia en el que se solicita a Enrique Peña Nieto que exhorte al Congreso y a su partido para celebrar una consulta ciudadana antes de imponer la reforma energética. Asimismo, se le presentó un programa detallado, partida, por capítulos del presupuesto. Programa detallado de austeridad republicana para ahorrar 385,000 millones de pesos del presupuesto público, eliminando gastos innecesarios y todos los privilegios de los altos funcionarios públicos. Con la propuesta que hemos hecho, no haría falta aumentar los impuestos ni el déficit público para endeudar al país. Hasta ayer, anoche, a las 11 de la noche, casi a medianoche, se recibió una respuesta no satisfactoria, la cual no damos por definitiva. Hay tiempo todavía para que Peña Nieto piense en México y cambie de parecer. Aunque, desde luego, no estamos sentados esperando. Hoy mismo vamos a decidir entre todos, en esta asamblea, las acciones de desobediencia civil que llevaremos a cabo en el marco de la no violencia en caso de que se insista en imponer la privatización del sector energético y los aumentos de impuestos. Pero antes, quiero compartir con ustedes algunas reflexiones sobre nuestra forma de lucha. En primer lugar, debemos tener la confianza, la certeza de que nuestro movimiento es realmente una posibilidad de cambio verdadero. Eso lo tenemos que tener muy presente. El objetivo superior que tenemos es transformar al país
Repito, el objetivo superior que tenemos es transformar al país, no la obtención de cargos o beneficios personales. Esto es muy importante, que sepamos cuál es el propósito de este movimiento. No es el quítate tú porque quiero yo, no es la ambición al poder por el poder o la ambición al dinero. El objetivo nuestro es transformar a este país. Y no olvidemos que solo han habido 3 transformaciones en la historia de México: la independencia, la reforma, la revolución, y nosotros queremos llevar a cabo la 4ª transformación de la vida pública de nuestro país. Y lo vamos a lograr sin violencia, con la participación consciente y organizada del pueblo. Y para que no haya duda, sí se puede, lo vamos a lograr. Tenemos que tener mucha fe de que ese es el camino. Estamos también conscientes que la situación actual de pobreza, de opresión, de inseguridad, de violencia, de incertidumbre, genera enojo y desesperación en muchos mexicanos. Respetamos por eso a quienes están con razón muy indignados y quisieran que lleváramos a cabo acciones que llaman contundentes. Pero no podemos quedarnos, y ese es mi punto de vista, y respeto, desde luego, otras opiniones. No podemos quedarnos en los desahogos emocionales, ni mucho menos caer en provocaciones y en la trampa de la violencia. Todos estamos obligados a actuar con responsabilidad y cuidar que nuestro movimiento no se descarrile, porque es la esperanza de muchos mexicanos. Si queremos de verdad, con convicciones profundas, con sinceridad, poner fin a este régimen de corrupción, de injusticias y de privilegios, lo radical, lo verdaderamente radical, es no claudicar, no cansarnos y seguir trabajando para sumar voluntades. Tengamos presente algo, que no se nos olvide: a lo que más le teme el gobierno oligárquico no es al enfrentamiento de quienes estamos inconformes con los granaderos. A eso no le temen. Le temen en realidad. A lo que sí le temen es al despertar y a la organización de los ciudadanos para ejercer a plenitud los derechos consagrados en la Constitución y hacer valer la justicia y la democracia. Esto no es un asunto de enfrentamientos con la policía, que dicho sea de paso, muchos policías
están en nuestro movimiento, muchos soldados. En las 2 elecciones presidenciales que han habido, que nos han robado, en todas las zonas militares, las unidades donde viven los soldados, hemos ganado las casillas. Es pueblo uniformado. Y no vamos a enfrentar al pueblo con el pueblo. Este es otro asunto. Tiene que ver con los que ni siquiera dan la cara, que viven en el anonimato y que se creen amos y señores de México y se han dedicado a saquear nuestro país y a destruirlo. Ellos son nuestros adversarios, no el pueblo. Sean del partido que sean, tengan o no tengan partido, sean de la clase social que sean, de la religión que profesen, estén uniformados o no. No es con el pueblo, es como una minoría rapaz que se ha dedicado a destruir a México. Ellos son nuestros adversarios, que quede muy claro. Tengamos confianza, vamos a poder transformar al país de manera pacífica. Soy optimista porque me consta que hay millones de mexicanos conscientes y cada vez seremos más. Y cuando logremos aglutinar a una mayoría más informada y organizada, entonces sí, ninguna maña, ninguna trampa, ningún fraude podrá evitar que llevemos a cabo la regeneración de México, por lo que estamos luchando. Tengamos en cuenta también, que se escuche bien, con atención, tengamos en cuenta que la resistencia, la desobediencia civil y la no violencia son caminos que ya han probado su eficacia para enfrentar a regímenes autoritarios como el que padecemos en nuestro país. Recordemos que esa fue la vía que escogieron Gandhi, Luther King, Nelson Mandela. Así lograron impulsar la causa de la independencia, los derechos civiles y el fin de la segregación racial. Esa es la vía, la no violencia. Una reflexión final, y también lo digo con mucho respeto: no dediquemos tanto tiempo a preocuparnos si vamos a poder o no transformar al país. No dediquemos tanto tiempo a mortificarnos acerca de cuánto tiempo nos va a llevar el triunfo de la justicia sobre el poder. Mejor asumamos esto que hacemos como parte de nuestra existencia, como parte de nuestra forma de vida. Tengamos en cuenta algo: la lucha, esto que hacemos, nos hace mejores personas, más humanas y más libres. Y podemos encontrar la felicidad propia en la búsqueda de la felicidad del prójimo. Si esto lo internalizamos, si entendemos que se puede ser feliz buscando la felicidad del prójimo, vamos a tener más tranquilidad interna, espiritual, y vamos a fortalecer nuestras convicciones para que, si es necesario, luchemos toda la vida
por nuestros ideales y por nuestros principios. Recordemos que no hay nada más importante que el amor a la familia, el amor a la naturaleza, el amor a la patria, el amor al prójimo. Además, en el peor de los casos, si nosotros no vemos consumada la obra de transformación, si no vemos el triunfo, le dejaremos muy avanzado el trabajo a los que vienen detrás de nosotros, a nuestros hijos y a nuestros nietos. No nos van a poder reprochar nada, los vamos a poder ver de frente a los ojos. En otras palabras, más que deprimirnos, debemos entender que es un timbre de orgullo el luchar por el bienestar de otros. La vida es demasiado corta para desperdiciarla en cosas que no valen la pena. Esto que hacemos es realmente importante. ¡Que viva la lucha pacífica! Amigas y amigos, en días previos a esta asamblea, 2 o 3 ocasiones, me reuní con un grupo de intelectuales, académicos y especialistas como Elena Poniatowska, Arnaldo Córdoba, Hugo Gutiérrez Vega, Laura Esquivel, Carlos Payán, Víctor Flores Olea, Rafael Barajas, Carlos Pellicer, Héctor Vasconcelos, Jorge Eduardo Navarrete, entre otros, porque para tomar decisiones siempre escucho la opinión de los ciudadanos. En mis recorridos estoy recogiendo los sentimientos de la gente y también me reúno con intelectuales, con especialistas. Afortunadamente, los mejores intelectuales de este país simpatizan con nuestro movimiento. Me reuní con ellos para discutir los métodos y alcances de la vía pacífica y como conclusión se elaboró una propuesta que yo voy a transmitir a ustedes en el marco de la resistencia, de la desobediencia civil y de la no violencia. Pongo ahora a consideración de ustedes este plan de acción para frenar la privatización del sector energético y el aumento de impuestos. Se trata de que entre todos los que estamos aquí decidamos lo que más conviene al movimiento y al país. Hay que escoger entre 3 opciones, 3 alternativas, 3 opciones. Aquí voy a explicarles en qué consisten. Aquí voy a explicarles en qué consisten y con mucho respeto también, porque sé del nivel de entrega a la lucha que han demostrado. No quiero dejar de señalar que cualquier opción que tomemos debe ser respaldada por todas y por todos, ya que implica también un compromiso. En estos momentos, y ayuden para hacerlo de manera ordenada, se van a distribuir hojas. Es esta hoja, con las 3 opciones, para que al final de esta asamblea se vote, se escoja la opción que se considere más importante. Ya están urnas instaladas. Nos va a llevar
un poquito de tiempo, pero de una vez, porque teníamos pensado originalmente hacerlo el domingo próximo, pero implica desgaste. Ustedes saben que estamos también en otros procesos y si ya estamos aquí, vamos a dedicar un poquito de tiempo para resolver de una vez este asunto. Hoy mismo, por la noche, o más tardar mañana, vamos a conocer los resultados y vamos a tener tiempo también para prepararnos para la acción, para lo que se va a llevar a la práctica. Esta es la hoja, son 3 opciones. Voy a leer cada una de estas opciones. Ustedes tienen o van a tener esta hoja y también pueden revisar lo que dicen estas opciones. La primera opción consiste en lo siguiente. Aclaro también que hay que tachar la opción que uno considere más conveniente. La primera opción consiste en lo siguiente. 1. Organizar un cerco civil pacífico alrededor de la Cámara de Senadores desde que comience a dictaminarse la iniciativa para reformar los artículos 27 y 28 de la Constitución, por la cual México cedería el sector energético y la soberanía nacional a intereses extranjeros. Un cerco civil pacífico alrededor de la Cámara de Senadores. En la misma opción, la misma, que vamos a llamar la número 1, de aprobarse la reforma energética en el Senado, organizar el cerco pacífico en la Cámara de Diputados. Aquí les aclaro que tiene que ver este asunto con las 2 cámaras. Pasa del Senado, en el caso de aprobarse, a la Cámara de Diputados. Y 3, dentro de la misma opción, cerco pacífico a los 31 congresos estatales para que rechacen la reforma. Se trata de lo siguiente: como es una reforma constitucional, se requiere de la aprobación de cuando menos 16 congresos locales, que las legislaturas de 16 estados aprueben. Entonces, si pasa en el Senado, pasa la Cámara de Diputados, tendrá que ir a los congresos locales, porque es reforma constitucional. Y ahí se propone también en los estados hacer un cerco en los congresos locales. Esa es la primera opción. ¿Sí está clara? Senado, Cámara de Diputados, congresos locales. La segunda propuesta contempla las siguientes acciones: celebrar otra concentración nacional en el Zócalo de la Ciudad de México el domingo 27 de octubre a las 10 de la mañana con una mayor participación ciudadana. Aquí hago un paréntesis para decirles que como mucha gente no sabe, porque hay un bloqueo total de los medios, en la medida que la gente se va informando, va despertando y va actuando, va sumándose, adhiriéndose a nuestro movimiento.
Por eso, no echemos en saco roto el que nos congreguemos. Desde luego, yo digo todo esto para darle explicación, pero no quiero de ninguna manera que se piense que estoy induciendo. La decisión es de ustedes. Ustedes son mujeres, son hombres libres, con mucho criterio. Aquí no hay acarreados, aquí hay gente consciente. Doy toda la información porque de esa manera se tienen más elementos. Entonces, la segunda propuesta es, primero, celebrar otra concentración nacional en el Zócalo de esta ciudad el domingo 27 de octubre, 3 semanas. Aquí también aclaro otra cosa, que hay quienes dicen, no, el próximo domingo. Nosotros tenemos que cuidar el movimiento, no desgastarlo. No es mañana y tarde y nos desgastamos. No, tenemos que administrarnos, porque ya lo dije, este es el movimiento que significa la esperanza para millones de mexicanos y tenemos que cuidarlo. Entonces, en 3 semanas, 3 domingos, si se aprueba esta opción, estaríamos en el Zócalo. También aquí quiero aclarar, no se hizo ahora el acto en el Zócalo porque se instaló un centro de acopio y no queremos contradecir cuando se trata de recoger apoyo, víveres para los damnificados. Aunque también sabemos de que Peña Nieto y Chong son como niños, como no pudieron llenar el Zócalo el 15 de septiembre, ni acarreando, ni pagando 500 pesos, pues ahora no quieren que nosotros lleguemos al Zócalo. Ahí eso. Pero yo también aquí aprovecho para decir, no vaya a ser que mañana ya quiten el centro de acopio, ahora manténganlo, porque lo estamos observando. Van tráiler, descargan mercancía, la vuelven a subir a otro tráiler para llevar. Pero ahora aguanten ahí, cuando menos 3 semanas. Se los dejamos para que se siga ayudando a los damnificados que lo necesitan. No vaya a ser que ya mañana lo levanten. 2, usar un listón tricolor como símbolo de nuestra lucha por la soberanía y contra la reforma energética y el aumento de los impuestos. ¿Sí se acuerdan que cuando el desafuero leamos un listón tricolor? Si se aprueba, regresar a eso. 3, no ver Televisa. No ver Televisa porque manipula la información, porque oculta la verdad y favorece a intereses de grupos en el poder. También se dará seguimiento, si así sea, aprueba a los medios de comunicación para observar si respetan o no el derecho del pueblo a la información. Aclaramos que esta acción de no ver Televisa no es contra los trabajadores de esa televisora. Lo hacemos porque hemos llegado a la conclusión de que este régimen corrupto se sostiene sobre todo por el control que ejercen de los medios de comunicación. Es tal la manipulación que hay gente que piensa que no se va a privatizar la industria petrolera ni la eléctrica, porque así lo dice la televisión.
Se le pregunta a la gente qué opina y dice, es que no se va a privatizar el petróleo, no se va a privatizar el sector energético. ¿Y cómo lo sabes? Ya lo vi en la televisión. Tampoco sabe mucha gente que se va a reformar el artículo 27 y 28 de la Constitución, porque de esto no se informa, que es algo fundamental, y apenas una minoría que no llega ni al 1%, mucho menos del 1% de los ciudadanos sabe, por ejemplo, que Peña tendrá un avión que cuesta 7.000 millones de pesos. Eso no lo sabe la gente. Hagan su sondeo con los vecinos, con los amigos. No lo saben porque eso no se informa. No les conviene que la gente se entere. Por cierto, aquí exhortamos a Peña Nieto a que cancele esa compra y se destinen los 7.000 millones de pesos del avión para apoyar a los damnificados. En la misma opción 2, promover el uso de las redes sociales y las nuevas tecnologías para informarnos y para informar sobre nuestro movimiento. Formaremos una comisión para hacer un plan sobre el uso de las redes sociales y el Internet. Se propone que esta comisión esté integrada por Héctor Díaz Polanco, Epigmenio Ibarra y Afrodita Guerrero. Que nos presenten un plan para usar mejor las redes sociales. Desde luego, hay muchos mexicanos que no tienen celular, pero ya hay una cantidad que sí tiene su celular y que podemos tener comunicación, información objetiva, información que sirva a todos, que se dé a conocer lo que ocultan los medios de comunicación. Y vamos a tener este plan alternativo de comunicación. Se propone también una acción permanente en redes sociales con la mención EPN, traidor a la patria, procurando que se sostenga esa frase el mayor tiempo posible. 6. No comprar a empresas que fueron cómplices del fraude electoral, como las tiendas Soriana. Sabemos que hay empresas y bancos como Monex y otras que también participaron en la compra del voto, en el fraude, pero vamos a comenzar con Soriana. 7. Apagar la luz a la misma hora y por el mismo lapso de tiempo como acto de protesta nacional. Vamos a iniciar una vez al mes, el día en que sube la gasolina. Ese día se apaga la luz de 7 a 8 de la noche. 8. Estoy en la segunda opción. Promover amparos masivos
y acciones colectivas para no pagar la luz ni los aumentos de impuestos. Ya tenemos la justificación y los formatos de amparo que en su momento empezaremos a distribuir. 9. Formar brigadas para informar a la población del saqueo de los bienes y recursos de la nación y de las personas y grupos de poder involucrados. 10. Construir una alianza nacional con organizaciones sociales, políticas y ciudadanas con el objetivo de frenar la reforma energética y los aumentos de impuestos y echar abajo las reformas ya aprobadas. Saludamos en este sentido la formación reciente de la Unidad por el Rescate de la Nación, que agrupa a muchas organizaciones y a ciudadanos libres. Esta confederación de organizaciones sociales, ciudadanas, organizaciones civiles, la está promoviendo Raúl Vera, y nosotros vemos esto con buenos ojos. Nos vamos a unir todos. También hacemos el compromiso con todos los trabajadores de México de luchar para modificar el actual esquema de los afores que están dejando sin futuro a los pensionados. Asimismo, nos comprometemos a suprimir de la reforma laboral aprobada todo aquello que afecte las conquistas históricas de los trabajadores. Al mismo tiempo, le decimos a las maestras y los maestros del país que vamos a estar demandando la derogación de la mal llamada reforma educativa, que en realidad, y ese es otro engaño, otra mentira, cadena nacional. En realidad, esa llamada reforma educativa no está destinada ni a mejorar la calidad de la enseñanza, ni a garantizar el derecho a la educación de los mexicanos. No tiene nada para que haya alimentos en las escuelas, porque millones de niños van a recibir clases sin haber comido, con hambre, padecen de nutrición. Eso no se está contemplando. No se contempla tampoco el que se entreguen útiles escolares gratuitos en todas las escuelas públicas. No se contempla el que haya becas para los estudiantes de escasos recursos económicos. No se contempla que haya becas para estudiantes de preparatoria, como se lleva a cabo en el Distrito Federal. No se contempla en esa reforma educativa que se garantice a los jóvenes el derecho al estudio. En lo que va del gobierno, del mal gobierno de Peña Nieto, han rechazado a 300,000 jóvenes que no han podido ingresar a las universidades públicas con la mentira, con el pretexto de que no pasan el examen de admisión, cuando eso no es cierto. No es que no pasen el examen de admisión, es que no hay cupo, no hay espacio en las universidades públicas porque no cuentan con presupuesto suficiente. Si quisieran llevar a cabo una verdadera reforma educativa, eso es lo que deberían de estar atendiendo. Es mucho mejor tener a los jóvenes estudiando que tenerlos en la calle, pero eso no les importa. Ya basta de estar mintiendo.
No es una reforma educativa, es una reforma administrativa, es una reforma laboral para quitarles derechos y prestaciones a los maestros. Esto está en la opción 2. Otra propuesta de la opción 2, enviar cartas. Lo vamos a hacer de manera personal a las petroleras extranjeras para informarles que los contratos de utilidad compartida no tendrán validez ni legal ni legítima. El petróleo no es de Peña, el petróleo es del pueblo y de la nación. Enviaremos cartas a los presidentes de las petroleras extranjeras, como Exxon, Chevron y Shell, entre otras, para informarles que los contratos de utilidad compartida, repito, no tendrán validez ni legal ni legítima, porque Enrique Peña Nieto está entregando recursos que no le pertenecen. El petróleo no es del gobierno, ni siquiera del Estado. El petróleo es del pueblo y es de la nación. No está por demás advertirles que lo que van a hacer es como comprar algo sin factura, algo chueco, que es propio del AMPA, de la piratería, de cuello blanco. Por ejemplo, le vamos a mandar una carta a Rex Tillerson, presidente del Consejo de Administración de Exxon, otra a John Watson, presidente de Chevron, y otra más a Yorma Olila, presidente de Shell, para que sepa de qué se trata, que hay mexicanos que no queremos esos tratos, esos acuerdos. El petróleo es nuestro y de las nuevas generaciones de mexicanos. 12. Crear una comisión de seguimiento en el caso de que se impongan las reformas. Una comisión de seguimiento de los contratos de utilidad compartida con empresas privadas, nacionales y extranjeras. Esta comisión dará seguimiento a los contratos de utilidad compartida con empresas privadas, nacionales y extranjeras, así como los de explotación, refinación, petroquímica, comercialización y transporte. Se propone que esté integrada esta comisión por Claudia Sheinbaum, por el ingeniero Javier Jiménez Espriu y por Antonio Gerson. Y dentro de ese mismo punto, de esa misma opción, esa misma propuesta, que es la 2, por último, elaborar un memorial de la ignominia con los nombres de diputados, senadores, diputados locales que voten por la reforma energética y por el aumento de los impuestos. Informar a la población mediante volantes, distrito por distrito, estado por estado, sobre el comportamiento inmoral, antipatriótico de estos llamados representantes populares. Esto es importante porque siempre votan, como hay control de los medios, la gente ni se entera, se escurren en el anonimato. Que sepan los legisladores, se los decimos con todo respeto, que vamos a estar muy pendientes y que se van a conocer sus nombres en todo México para que asuman a cabalidad su responsabilidad. Esto es lo que contempla la segunda opción. Y la tercera, esa ya no me va a costar mucho trabajo describirla, porque es la suma de las dos. Es decir, la tercera es
queremos la primera y la segunda. Pero no vamos a levantar la mano. Vamos a tomar la decisión entre todos. Nos vamos a quedar un rato más. ¿Cómo lo ven todo esto? ¿Vamos para adelante? ¿Están de acuerdo que entre todos decidamos el camino? ¿Nos vamos a dar tiempo para llevar a cabo las acciones? ¿Vamos a invitar a otros a que se sumen a estas acciones? Muy bien. Amigas y amigos, no cerremos la posibilidad de que el gobierno reaccione positivamente, porque nuestro planteamiento de que se consulte a los ciudadanos antes de imponer la reforma energética, así como el que no aumenten los impuestos, es una demanda racional, democrática y de elemental justicia. Es claro que no existe intransigencia de nuestra parte. Lo único que queremos es que sea el pueblo de México el que decida sobre este asunto, en el que está de por medio su destino y el destino de la nación. Además, Peña Nieto está emplazado. Emplazamos a Peña Nieto, para decirlo mejor, a que confirme con hechos o desmienta que hizo un pacto fuera del país con las petroleras extranjeras, lo que podría llamarse el pacto de la traición a México. Ese es el emplazamiento a Peña Nieto, que confirme o desmienta que hizo este pacto afuera con las compañías petroleras extranjeras. Amigas y amigos, perdonen mi insistencia. Ya ven cómo somos perseverantes. Nada, absolutamente nada de violencia. Ya lo dijimos, la violencia es la vía de ellos, no la nuestra. Tenemos la razón y la razón siempre triunfa. Puede que tarde, pero llega. Miren, es como la justicia, tarda, pero llega. Si seguimos adelante, México está en riesgo. Vivimos una emergencia nacional. Se requiere de una voluntad y un espíritu de unidad con todos los mexicanos dispuestos a defender las conquistas del pueblo y la soberanía nacional. La recomendación que hacemos a los dirigentes de nuestro movimiento y respetuosamente a todas, a todos ustedes, la recomendación es clara y precisa. Busquemos la unidad, vamos a unirnos, vamos a sumarnos sin protagonismos, más allá de nuestras diferencias, más allá de nuestras concepciones, está el interés del pueblo y el interés de la nación. Somos muy pequeños ante el desafío de rescatar a México. Por eso necesitamos la unidad. Todos contamos, todos podemos ayudar. Podemos tener discrepancia en algunos aspectos, pero es el momento de unirnos todos para evitar que se siga destruyendo nuestro país. Nada más pensemos lo que decía ese guerrerense extraordinario que luchó
por la independencia de nuestro país. Lo que decía Vicente Guerrero, la patria es primero. El petróleo es de los mexicanos y la electricidad también. El futuro es nuestro y el presente también. Es hora de defender a México. Sigamos construyendo un país justo, libre y fraterno. ¡Viva la desobediencia civil pacífica! ¡Viva el petróleo en manos de los mexicanos! ¡Viva la lucha en defensa de la soberanía nacional! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¿Quedamos a votar todos? Bueno, yo lo voy a hacer ahora porque tengo que ir por tierra, desde luego, a la asamblea de Morena de Veracruz, de la tarde. Y por eso me tengo que ir ya. Ustedes no van a tardar mucho porque se pusieron urnas en todos lados. No va a llevar mucho tiempo, pero sí es importante para que hoy en la noche, mañana, estén pendientes cuál fue el resultado y vamos a prepararnos para la acción. Muchísimas gracias.